Mi esposa siguió los 7 consejos de su amiga, y terminó sola cuando yo le di el único consejo que nunca olvidará. Todavía recuerdo el sonido del tenedor de Valeria chocando contra el plato. No fue un golpe fuerte, pero hubo algo en la manera en que lo dejó caer que me atravesó el pecho. Ni siquiera me miró antes de soltar lo que tenía clavado en la garganta desde quién sabe cuándo. Debería haber escuchado los 7 consejos que me dio mi amiga, dijo, como si hablara de un documental aburrido y no de nuestro matrimonio. Ahora estoy atrapada en esta vida patética contigo. Así, sin introducción ni aviso. Directo, frío, quirúrgico. Yo seguía con una servilleta en la mano cuando ella sacó su celular, lo desbloqueó y abrió un archivo que, aparentemente, llevaba tiempo preparando. Una lista. Una presentación. Algo ensayado. Y cada punto estaba dirigido a mí. Mira, dijo, acomodándose el cabello como si fuera a dar una charla. Número 1, nunca te cases con tu primer novio serio. Número 2, jamás te cases con alguien que no pueda darte inmediatamente el estilo de vida que quieres. Número 3, mantén siempre tu propio apartamento. Yo me quedé quieto, observando cómo leía sin detenerse, como si no estuviera destruyendo 5 años de vida compartida. Ella siguió. Número 4, no actúes como esposa si él no actúa como un esposo tradicional. Número 5, vive más antes de comprometerte. Número 6, nunca contribuyas por igual cuando no ganas lo mismo. Y número 7, hizo una pausa casi orgullosa, siempre ten un plan de salida. Una estrategia por si aparece algo mejor. Ese último punto fue distinto. Un golpe seco. De pronto, las noches fuera solo con amigas, las llamadas que cortaba en cuanto yo entraba a la habitación, las conversaciones que se volvieron susurros, todo encajó como un rompecabezas que yo no quería ver. Ahí lo tienes, dijo finalmente, guardando el teléfono como quien cierra un informe laboral. 7 advertencias que ignoré porque pensé que estaba enamorada. No supe qué decir. No pude. Solo me quedé mirando la mesa, escuchando el eco de esa patética vida contigo, dejando que cada uno de esos puntos se hundiera dentro de mí como piedras. Respiré hondo y le hice la única pregunta que me salió en ese momento, aunque sabía que nada iba a arreglar lo que acababa de escuchar. ¿Y qué quieres que hagamos con esto? Ella abrió los ojos como si no esperara que yo hablara. No sé, respondió, cruzándose de brazos. Solo, necesitaba que entendieras cómo me siento. Y ahí lo vi. Esto no era una conversación. No buscaba soluciones. Era un acto. Un desahogo para dejar claro que yo no era suficiente. Que todo lo que había construido con ella era, para sus ojos, un error. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en universos completamente diferentes. Y a la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, desperté con una claridad que nunca antes había sentido. Si Valeria quería vivir siguiendo esos 7 consejos, entonces yo iba a darle exactamente eso, la libertad para hacerlo. Al amanecer ya tenía decidido lo que iba a hacer. No porque quisiera lastimarla, sino porque por primera vez entendí que yo llevaba años sosteniendo un matrimonio que ella veía como una carga. Y si lo que deseaba era vivir según aquellos consejos, entonces lo justo era permitirle hacerlo sin el colchón que siempre le ofrecí. Me senté frente al computador, abrí mis cuentas, revisé nuestras tarjetas, los pagos automáticos, todo. Paso a paso fui separando nuestra vida financiera hasta dejarla exactamente como habría sido si nunca hubiéramos unido nuestras economías. Cancelé las tarjetas donde ella aparecía como usuaria autorizada. Separé gastos. Organicé una tabla con lo que cada uno ganaba y cuánto representaba eso dentro del total. Ella ganaba el 30% de lo que entraba al hogar, así que, con ese mismo porcentaje, dividí cada factura, cada servicio, cada gasto compartido. Nada más, nada menos. Cuando escuché sus pasos entrando a la cocina, ya tenía todo dentro de una carpeta. La empujé suavemente hacia ella sobre la mesa, como quien entrega un documento importante. Tu libertad, le dije. Para que vivas justo como habrías vivido si hubieras seguido los 7 consejos de tu amiga. Valeria frunció el ceño y abrió la carpeta con rapidez. Su expresión cambió casi de inmediato. Aquí dice que debo más de $200 solo por mi parte de los gastos del mes, murmuró, mirando las cifras como si estuvieran escritas en otro idioma. Eso corresponde al porcentaje de ingresos que aportas, respondí tranquilo. Dijiste que lo justo era contribuir según lo que uno gana. Yo solo apliqué tu lógica. Ella dejó el papel sobre la mesa. No puedo pagar esto, Santiago. Lo sé, admití sin suavizar mi tono. Precisamente por eso tu amiga te recomendó casarte con alguien que pudiera cubrir todo. No seguiste ese consejo, así que ahora puedes vivir la alternativa. Me miró con incredulidad, como si todo lo que había dicho la noche anterior hubiera sido un borrador que yo no debía tomar tan en serio. Esto no es lo que quise decir, balbuceó. Entonces explícame qué quisiste decir anoche, respondí. Diste una lista detallada de lo que estaba mal. Hoy solo lo ajusté a lo que pediste. No respondió. No porque no quisiera, sino porque no tenía cómo sostener nada de lo que había dicho. Durante los días siguientes, vi cómo su seguridad se deshacía lentamente.
A las 2 semanas ya revisaba su cuenta bancaria varias veces al día. Dejaba pasar invitaciones de sus amigas porque no podía costearlas. Mandaba mensajes que parecían súplicas disfrazadas. Y, aunque no me lo decía directamente, yo sabía que estaba intentando activar ese famoso plan de salida que tanto le aplaudían. La escuché haciendo llamadas casi a escondidas. ¿Puedo quedarme unos días contigo?, preguntaba. Pausa. Ah, ¿tu suegra está de visita? Colgaba. Otra llamada. ¿Crees que podría dormir en tu sofá? Silencio largo. ¿Tu arrendador no deja tener invitados más de 3 noches? Ya. Y la mejor de todas. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que debía tener una estrategia de salida? Bueno, creo que necesito activarla. Silencio incómodo. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, entiendo. Para ese punto, ella ya no hablaba de independencia. Hablaba de supervivencia. Lo que antes eran discursos sobre libertad ahora eran cuentas que no cuadraban. Yo la observaba, sin orgullo, sin rencor. Solo entendiendo algo que siempre estuvo ahí y que nunca había querido aceptar, Valeria vivía aferrada a ideas que no eran suyas, y ahora estaba pagando el precio de confundir consejos con sabiduría. 3 semanas después, la noche del jueves, mientras yo cocinaba, ella apareció en la entrada de la cocina con los ojos rojos. Santi, creo que apresuramos esta ruptura. Yo seguí moviendo la sartén con calma. Según tú, el problema era que te casaste con la persona equivocada. No quise decirlo así, susurró, tragando saliva. He estado buscando un lugar, pero todo lo decente pide mes adelantado, mes de depósito y garantía. Eso es más de lo que gano en 2 meses. ¿Pensaste en buscar una compañera de apartamento? Pregunté, sin dureza, pero tampoco con lástima. No quiero una roommate. Quiero llegar a una casa donde alguien me quiera. Ahí sí dejé la espátula sobre la mesa. La miré de frente. ¿Quieres eso conmigo, o con alguien que cumpla los requisitos de tu amiga? Su labio tembló. Lo quiero contigo, dijo, con una vulnerabilidad que no había mostrado en años. Y tal vez me equivoqué. Tal vez dejé que mis amigas me llenaran la cabeza. Suspiré despacio. Entonces aprendiste una lección costosa sobre la diferencia entre un consejo y la sabiduría. Y por primera vez, ella no tuvo nada que responder. El sábado en la mañana, cuando bajé a la cocina, Valeria ya estaba despierta. Creí que estaría preparando café o revisando su teléfono como siempre, pero estaba inmóvil frente a la mesa, observando un montón de papeles que yo había dejado ahí la noche anterior. Los tomó con cuidado, como si temiera romperlos. Sus ojos pasaron de un párrafo a otro, y la vi palidecer poco a poco. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, con la voz muy baja. Tus papeles de libertad, respondí sin rodeos. Todo lo que dijiste que querías. No. Santiago, tú no puedes estar hablando en serio. Se quedó mirando el encabezado de los documentos, como esperando que las letras cambiaran si los veía lo suficiente. Pero no cambiaban. Eran lo que eran, papeles de divorcio. Yo me apoyé en el marco de la puerta, observando cómo tragaba saliva, cómo intentaba procesarlo. No había rabia en mí. No había venganza. Era simplemente la consecuencia lógica de todo lo que ella había dicho y repetido durante semanas. Valeria, dije con calma, tú misma dijiste que nuestro matrimonio era patético. Que habías desperdiciado 5 años conmigo. Que debiste escuchar los 7 consejos para evitar quedar atrapada conmigo. Ella negó con la cabeza, como retrocediendo dentro de sí misma. Lo dije en un mal momento. No pensé que tú, volvió a mirar los papeles, completamente desubicada. Santi, ¿por qué harías esto? No respondí de inmediato. Quería decirle las palabras exactas, no desde el enojo, sino desde la claridad que había ido creciendo dentro de mí. Porque cuando le dices a alguien que no es suficiente para ti, tienes que creerle cuando esa persona te responde que tienes razón, expliqué. Me diste una lista de lo que estaba mal, de lo que querías diferente. Yo corregí todo lo que pediste. Y aún así no era suficiente. Ella apretó los labios, tratando de contener las lágrimas que ya se acumulaban. Entonces, ¿esto es realmente el final?, susurró. Tú ya dijiste todo lo que importaba, contesté. Lo único que falta ahora, es mi respuesta. Valeria bajó la mirada hacia los papeles como si fueran una sentencia que nunca imaginó recibir. Por primera vez desde aquella noche de los 7 consejos, la vi sin discursos, sin explicaciones, sin la seguridad prestada de otras personas. Solo ella, enfrentándose a la vida que decía querer, pero sin mí sosteniéndola. Y en ese silencio pesado, entendí algo con una claridad que me dolió y me liberó al mismo tiempo. Había estado luchando por un matrimonio que ella misma había renunciado mucho antes de aquella conversación. Valeria se quedó frente a los papeles sin moverse. Era como si todo lo que había dicho en las últimas semanas se hubiera convertido de pronto en un espejo imposible de ignorar. Y por primera vez, se vio reflejada sin filtros. Santi, susurró, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. No quiero que terminemos así.
No contesté de inmediato. Me acerqué despacio y me senté frente a ella. Lo que iba a decir no necesitaba fuerza, solo verdad. Valeria, tú fuiste muy clara. Dijiste que nuestro matrimonio era una equivocación. Que habías ignorado advertencias para no terminar conmigo. Que querías una vida diferente, una vida que yo no podía darte. Todo eso lo dijiste tú. Yo solo escuché. Ella se limpió las mejillas con torpeza. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si confundí las cosas? ¿Y si dejé que los demás me llenaran la cabeza? Negué suavemente. Entonces aprendiste algo importante, un consejo no es una ley, ni una verdad absoluta. Y repetirlo no cambia la realidad de lo que uno tiene enfrente. Pero yo no puedo seguir en un lugar donde tú piensas que te quedaste corta, que podrías haber hecho algo mejor. Ese vacío, ya no puedo llenarlo. Ella apretó la mandíbula, intentando no quebrarse por completo. ¿De verdad no hay vuelta atrás? Respiré profundo. Me dolía decirlo, pero era la única respuesta honesta. No puedo obligarte a quererme. Y tú ya dejaste claro que no me ves como tu compañero, sino como tu límite. Nadie puede construir un matrimonio sobre eso. Valeria bajó la mirada otra vez hacia los papeles. Los tocó como si fueran fríos. Como si cargaran con todos los silencios que se acumularon entre nosotros. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no tenían rabia ni orgullo. Solo un cansancio triste. Entonces, ¿esta es tu respuesta? Asentí. Sí. Esta es mi respuesta. No levanté la voz. No señalé errores. No mencioné todo lo que dolió. Simplemente le devolví lo que ella ya había decidido sin darse cuenta, la libertad que tanto decía querer. Valeria respiró hondo, un sollozo contenido escapó, y después bajó los hombros, como si por fin entendiera que esta vez no había un rescate emocional esperándola, ni una versión de mí dispuesto a arreglar lo que ella rompió. Guardó silencio. Largo. Denso. Casi cortante. Y entonces lo supe, ella estaba experimentando por primera vez la misma soledad que me había arrojado sin pensarlo aquella noche. Yo solo confirmé lo que ya estaba escrito. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.